Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Digamos que la situación que estamos atravesando actualmente ha traído muchos debates y ha traído en particular un debate muy importante para el mundo contemporáneo que tiene que ver fundamentalmente con cuál es la relación que normalmente establecemos con la ciencia, con la tecnología, cuál es la relación que hay entre la sociedad y los distintos aspectos de la ciencia. Hemos atravesado o no por un periodo crítico de distanciamiento con respecto a, digamos, debates científicos o un conocimiento más amplio y haber estado preparados para enfrentar situaciones de incertidumbre como las actuales. Para tratar de entender qué significa digamos, este relacionamiento, qué significa el papel que tiene la ciencia hoy, pues vamos a hablar con alguien que se dedique exactamente a investigar este tipo de relaciones, y él es el profesor Juan Jesús Rey Rocha, quien es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía, y dirige el grupo de investigación en evaluación y transferencia científica. Profesor Rocha, profesor Rey Rocha, muchas gracias por estar con nosotros. Me acabo de enredar un poco. Muy amable. Muchas gracias, profesor Patiño, estimado Carlos Alberto. La verdad es que es un placer estar con ustedes y le agradezco a usted y a la Universidad de Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, que me hayan invitado a compartir con ustedes este momento. Es un placer para mí estar aquí. Quiero comenzar con esta pregunta. Estamos en un momento, digamos, significativo de la situación global, de la crisis que ha desatado esta situación de pandemia a nivel global, y uno de los debates más interesantes es que si uno pudiera decir que a grosso modo en las últimas 2 o 3 décadas ha habido como una especie de deterioro de la imagen de la ciencia, una especie de escepticismo alimentado, cultivado por algunos grupos interesados, políticos, sociales, académicos, etcétera, y han generado una especie de escepticismo creciente que en algunos casos se volvió un escepticismo militante. ¿Hay vías para reencontrar a la ciencia en el mundo contemporáneo? Yo espero que sí, espero que las haya. Yo creo que la respuesta más directa sería esa, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, yo creo que sí, efectivamente es cierto que en algunos sectores de la población puede haber un cierto escepticismo por la ciencia, que yo creo que se puede achacar al hecho de que la ciencia no tiene verdades absolutas, no es dogmática. Y quizá a los seres humanos nos manejamos mejor cuando tenemos certezas, cuando tenemos verdades absolutas. Entonces, quizá por eso la ciencia a veces no se valora en la medida en que sería conveniente o sería necesario valorarla. Lamentablemente estamos en una situación, por las circunstancias de la pandemia que nos está afectando a todo el mundo, en que la importancia y la relevancia de la ciencia se está poniendo de manifiesto muy explícitamente, muy claramente. Y digo lamentablemente por la situación, porque afortunadamente, por el otro lado, estamos viendo que la importancia y la relevancia que tiene la ciencia para enfrentarnos a este tipo de desafíos y de retos a los que nos somete a veces la naturaleza, ¿no? En esta, digamos, para ampliar un poco el contexto de esta pregunta y de su respuesta, uno tendría que decir que en momentos como este de pandemia, la ciencia tiene un conjunto de respuestas frente a alarmas sanitarias, frente a momentos de crisis, frente a momentos que algunos creían que eran impensables en el siglo XXI. Sí, efectivamente. Yo creo que la ciencia lo que nos está enseñando en estos días es que, si bien, como digo, no tiene verdades absolutas, pero sí que es una herramienta que nos permite enfrentarnos a este tipo en este caso, a esta pandemia, en el que estamos viendo como hay dos formas claras de enfrentarse, ¿no? Una de ellas es el comportamiento ciudadano a través del aislamiento, del confinamiento, pero por otro lado está todo el trabajo que se está haciendo desde la ciencia y que va pues desde el trabajo que se está haciendo en investigación,
dirigido a encontrar una vacuna o a encontrar un remedio contra el virus. Y por otro lado, no nos olvidemos todo el trabajo que está haciendo el personal sanitario, por ejemplo, o el personal farmacéutico, que en el fondo es un trabajo que tiene una importantísima base de ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos viendo muy claramente cómo la ciencia nos puede ayudar en estos casos. En ese contexto, ¿uno podría suscribir la idea de que la ciencia debería considerarse como una especie de derecho humano? Por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, la ciencia es un derecho humano. Y no es que lo diga yo, es que, bueno, es un derecho. De hecho, es un derecho que está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se viene a decir que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, tenemos derecho a participar de los descubrimientos científicos y, muy importante, de los beneficios que resulten de él. Y ese es un derecho que, como digo, está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Leía hace un par de días en un diario nacional de aquí de mi país, de España, El País se llama, un artículo de Lidia Brito, que es la directora de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe, en el que decía que la ciencia es y será de la gente, y ahondaba una vez más en ese aspecto de la ciencia como un derecho. Entonces, sin duda, es un derecho al que debemos tener acceso todos nosotros, y, como digo, no solo acceso a la ciencia, sino, muy importante, a los beneficios que de ella se derivan. Pero yo se lo quiero poner, digamos, un poco más, si quiere, un poco más de tono de debate. Y es que en las últimas, digamos, 2 o 3 décadas, y vuelvo a insistir en esta idea, creció fuertemente el movimiento antivacunas, creció fuertemente un movimiento contra los antibióticos, por ejemplo, creció fuertemente un movimiento contra el asunto de tomar medicamentos y reemplazarlos por dietas rigurosas o por digamos, evadir los alimentos y evadir los médicos, suponiendo que había un modo natural. Y además hay algo que es muy curioso, y es que cuando uno mira, bueno, me imagino que usted conocerá un historiador británico que ya murió, Norman Pounds, que escribió un gran libro sobre la vida cotidiana en Europa, y relata, y lo cito de forma concreta a él, porque recuerdo este libro fascinante que mostraba cómo Europa, por ejemplo, hasta principios del siglo XX tenía un nivel de vida que no superaba los 45, 47 años. Hoy prácticamente se ha duplicado el nivel de vida y esta pandemia ha demostrado este asunto, pero eso mismo pasa en el resto del mundo, hay un duplicamiento del nivel de vida, etcétera. Todo esto se lo debemos a la ciencia, pero ha habido una especie de incredulidad militante diaria. Y ahora, en medio de la crisis, los ciudadanos esperan o acuden o están digamos, a la expectativa del rescate que la ciencia y la tecnología pueden hacer. ¿Cómo entendemos esta disociación? Bueno, yo la entendería fundamentalmente, aunque no únicamente, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la desinformación. Ha mencionado usted el movimiento antivacunas, que yo ahí sí que querría ser un poco beligerante, porque efectivamente estamos viendo ahora cómo todos nosotros, todos los países del mundo, todos los ciudadanos, ciudadanas, estamos a la expectativa de que los investigadores, todos los grupos de investigación que están trabajando en el tema, encuentren la vacuna como una de las formas principales de librarnos de esta lacra que nos ha caído encima con la COVID-19. En este contexto, realmente los movimientos antivacunas pierden todo su sentido. Hay que tener en cuenta, además, que muchos de los argumentos de los movimientos antivacunas descansan en estudios científicos publicados en revistas científicas, pero que finalmente se demostró que tenían graves defectos de fiabilidad. Con lo cual, el pretendido argumento científico detrás de los movimientos antivacunas no es tal. Y yo creo que ahí hay que ser muy beligerante porque, como digo, el tema de la oposición a las vacunas es un tema que no solo afecta a aquellos niños y niñas y familias que no se vacunan, sino que afectan por extensión
a todas las personas que están en contacto con ellos, con lo cual pasa a ser un problema de salud pública. Y por otro lado, creo que también habría que comentar el tema de las pseudociencias, que muchas veces vestidas de ciencia realmente lo que están haciendo es transmitir una información poco fiable o engañosa, ¿no? En ese contexto, cuando se habla de las pseudociencias y este asunto, hay algo que preocupa, y es la relación de la ciencia con los jóvenes, y esta relación se establece fundamentalmente en los sistemas educativos. De nuevo, tengo que acudir, digamos, como a una de estas metáforas globales y decir que pareciera que en muchos países, sobre todo en muchos países occidentales, se ha ido considerando que la idea es que los estudiantes tengan menos exposición a trabajos duros, menos información, menos de acudir a la memoria, y entre ellos incluso que la ciencia sea como una especie de paseíto y menos información, y luego tenemos un montón de egresados de la educación secundaria que muchas veces van a enfrentarse a la universidad y carecen incluso de elementos básicos científicos. Aquí hay una especie de debilidad de la opinión pública y del conocimiento frente a la educación. Bueno, yo creo que efectivamente ese es otro tema clave, ¿no? El tema de la juventud y del acceso a la ciencia por parte de la juventud. Si me permite, yo quería señalar una iniciativa que hemos puesto en marcha aquí en España, que hemos cumplido recientemente 2 años, que es la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, AEAC, que se ha creado, digamos que a imagen de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y que entre sus cometidos tiene el acercamiento de la ciencia a la población, pero también de la población a la ciencia. Dentro de AEAC tenemos un foco muy especial en la juventud. Es verdad que es muy importante el acceso al conocimiento científico de la juventud, como lo es el acceso a cualquier otro conocimiento. Podríamos estar hablando del conocimiento histórico, de las habilidades lingüísticas, por supuesto, del conocimiento filosófico, pero bueno, por centrarnos en la ciencia, yo creo que el conocimiento científico tiene 2 puntos muy relevantes, que son, por un lado y en primer lugar, el propio conocimiento científico, el conocimiento de los hechos científicos, del modo en que funciona la ciencia, de la historia de la ciencia, de los grandes científicos y científicas. Pero por otro lado, la relevancia que tienen los estudios de ciencia es que tienen una gran importancia a la hora de configurar el pensamiento crítico de los jóvenes, de cualquier persona, ¿no? Pero en este caso de los jóvenes. De tal forma que el estudiar ciencia favorece enormemente que los jóvenes tengan la capacidad de analizar la información que les rodea, de comprender el mundo que les rodea y obtener conclusiones a partir de esa información. De tal modo que puedan tener una toma de decisiones en su vida diaria informada, ¿no? Y eso adquiere especial relevancia en estos tiempos en los que las falsas informaciones, los bulos, las fake news circulan a sus anchas por las redes sociales, ¿no? Tener esa capacidad de analizar la información. Uno tendría también que preguntarse si en esta, digamos, en esta condición a veces habría una especie de falta de capacidad de los científicos, de las universidades, de los centros académicos, de generar vías más efectivas de comunicación. Pues probablemente. Como bien sabe, últimamente a los científicos se nos está insistiendo mucho en que debemos mejorar nuestras capacidades de comunicación, en que debemos dedicar más tiempo a la comunicación, en que debemos adoptar nuestro lenguaje para llegar más fácilmente a toda la ciudadanía. Y yo particularmente estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Claro, por otra parte, eso tiene el gran problema que estamos pidiendo a los investigadores, a los científicos, que realmente se dediquen a una labor para la que muchas veces no están preparados. No obstante, yo creo que es muy importante, como decía, en este sentido, fomentar esa relación que tiene que ser una relación bidireccional, de tal forma que la ciencia llegue a la ciudadanía a través de la educación, pero también a través de la comunicación científica y de la divulgación,
Pero me parece también muy importante la comunicación en sentido inverso, es decir, facilitar que la ciudadanía llegue a la ciencia, ¿no? Y me explico. Facilitar que los ciudadanos, que las ciudadanas tengan la oportunidad de acercarse a los centros de investigación, de visitarlos, de acercarse a los científicos, de interactuar con ellos, etcétera, etcétera. Yo le quiero preguntar por libros específicos, en este caso, que son concretos. Hay un libro que salió en español hace, no recuerdo si un año o dos, de Laura Spiney, que se llama El jinete pálido, sobre la gripa de 1918. Uno lee ese libro, por ejemplo, y queda expuesto a una gran cantidad de trabajos científicos, a una gran cantidad de, digamos, como una cosa, algo que se mueve entre una historia de la medicina, un elemento polivalente de las investigaciones, la consecución de la gripa. O uno recuerda a viejos astrónomos como Carl Sagan, por ejemplo, y su gran serie Cosmos, y luego la rehabilitación o revivir que hace de Cosmos Neil deGrasse Tyson, el director del Observatorio Astronómico de Nueva York, y luego sus publicaciones, etcétera. A veces, y sobre todo en el mundo en español, esos libros están allí, pero no tienen gran circulación, o los comentaristas de libros no lo hacen. ¿Cuál es el punto de vínculo con la sociedad y sobre todo con los jóvenes para que esto arranque? ¿Dónde está? ¿Por qué esto no suele arrancar? Pues es una pregunta difícil la que me hace. Ya me gustaría a mí tener la clave, ¿no? Para ver dónde está ese punto de vínculo con la juventud. Realmente yo no tengo esa experiencia como científico, tal vez, ¿no? De cómo poder desarrollar ese vínculo, pero quizás sí que tengo la experiencia como padre de dos hijos adolescentes y jóvenes, y realmente es difícil hacerles llegar ese tipo de obras en un mundo donde la comunicación cada vez es más por formato electrónico, a través de redes sociales, a través de una comunicación con un formato de texto muy breve. En ese contexto yo creo que es complicado hacer llegar a los jóvenes ese tipo de, digamos, de amor por ese tipo de lecturas, ¿no? Por eso, una vez más, y me gustaría insistir en este punto, yo creo que es muy importante hacer que los jóvenes se acerquen a la ciencia. O sea, probablemente un joven o una persona en general, yo creo que esto aplica tanto para jóvenes como para los que somos menos jóvenes, una persona que ha tenido la oportunidad de visitar un laboratorio de investigación, de ver cómo funciona, de ver cómo es el día a día de los científicos, sea más fácil que se interese por la ciencia, que muestre interés por leer ciencia, que una persona que no ha tenido esa oportunidad. Entramos como a la parte final del programa. Yo le quiero preguntar por esto, dado que usted hace este seguimiento de las métricas de publicaciones científicas, tiene este grupo de investigación, está en esta asociación para el avance de la ciencia en España, etcétera. Y le quiero preguntar qué significa para usted este momento de la pandemia en el mundo. ¿No es un momento fascinante? ¿No es un momento, digamos, de explosión de investigaciones, de discusiones, de debates que normalmente no suele darse? Por supuesto, y yo creo que espero que se nos entienda bien tanto su pregunta como mi respuesta. Por supuesto, con todas las salvedades y con toda la seriedad que requiere el tratamiento sí, claro, de la situación, claro. No vamos a parecer aquí como insensibles. Claro, por supuesto. Yo creo que es muy importante pero es cierto que desde el punto de vista de la ciencia estamos ante un momento, valga el tópico, histórico, fascinante, efectivamente. Y es fascinante para todas las ramas de la ciencia, porque no nos olvidemos que en este momento tenemos ciencia en muchos sitios. Alrededor de nosotros está la ciencia en muchas facetas. Por supuesto, es un momento fascinante para quienes están trabajando en virología, ¿no? Para quienes están trabajando por encontrar una vacuna, para quienes están trabajando por encontrar un tratamiento. Es un momento fascinante para el personal sanitario. No nos olvidemos también que detrás de la atención sanitaria hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento científico. Estos días estamos viendo cómo prácticamente día a día se están ensayando nuevos tratamientos, nuevos
se están viendo las posibilidades de medicamentos que ya existían para otras enfermedades, se está probando si pueden ser útiles. Pero también es un momento fascinante para las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las implicaciones sociales, todas las implicaciones personales que está teniendo esta pandemia y que está teniendo el confinamiento al que nos están sometiendo, por supuesto, son un desafío para los científicos apasionante. Yo en estos días que me estoy dedicando pues a meditar sobre el tema, a pensar sobre el tema y a tratar de escribir, estamos viendo que cuando uno escribe sobre la pandemia, sobre las consecuencias sociales, realmente tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe o con lo que dice, porque el día siguiente los acontecimientos van tan deprisa que muchas veces lo que uno ha escrito el día de ayer ya se ha quedado anticuado, ¿no? Y hay que revisarlo. Sin duda es un momento fascinante. Hay algo que ha sido muy interesante en este momento, es que vamos desde las cosas más simples, como que se empieza a generar una conciencia en muchas sociedades de la necesidad de elementos tan simples como lavarse las manos, la higiene, hacer un montón de cosas que han salvado miles de vidas, que es, por ejemplo, un momento clave en la medicina cuando los médicos introducen lavarse las manos de forma constante, por ejemplo, frente a los partos, hasta elementos tan claves como que pareciera que una parte de la humanidad está haciendo un curso acelerado en epidemiología y quizás los más entendidos en virología, así no tengan ninguna formación básica. Esto podría, digamos, generar un cambio de actitud frente a la ciencia. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo he de confesar que, por un lado, no soy muy optimista cuando leo o escucho que esta pandemia va a suponer un cambio de paradigma en la humanidad. Insisto, no soy muy optimista, yo creo que no vamos a llegar a tanto, pero por otro lado quiero ser optimista y pensar que efectivamente esta pandemia y el periodo post-pandemia, post-coronavirus, va a hacer que efectivamente seamos más conscientes en muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, efectivamente lo que usted decía en temas de higiene, en temas epidemiológicos, en la responsabilidad que tenemos todos, por ejemplo, cuando estamos contagiados de una simple gripe, no salir a la calle alegremente o subir al transporte público y contagiar a todos los que nos rodean. Un poco esa concienciación de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Yo espero que sí que haya un cambio, aunque sea ligero, en ese punto. No quisiera olvidarme tampoco, porque estamos quizá, como es lógico, muy centrados en la epidemia de coronavirus, pero hay otros temas que están ahí fuera, digamos, que nos están aguardando para cuando salgamos de este confinamiento, como es el tema del cambio climático, del que no nos podemos obligar, y que requieren también, para luchar contra ellos, una elevada dosis de participación y de responsabilidad ciudadana. Estoy pensando, por ejemplo, en un consumo más responsable, en un uso de la energía mucho más responsable, por ejemplo. Claro que sí, pues profesor Juan Jesús Rey Rocha, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico. Le agradezco en nombre de la Universidad Nacional habernos acompañado hoy, habernos dado su punto de vista, muy amable. Muchas gracias, ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico, muy amables.